Bueno, el último puntico es el de qué sucede si hay importaciones, pero el gobierno implementa un arancel, una política de arancel. Recordemos que el arancel es aquel gravamen o aquel impuesto, si se quiere realmente, que aumenta el precio internacional, ¿sí? En una cantidad, es decir, es muy frecuente que se utilice para proteger la industria nacional y para que la industria nacional sea un poco más competitiva en términos de precio frente a otros productos que pueden llegar de otros lugares que pueden ser más baratos, ¿cierto? Entonces, el punto de partida para esto va a ser, bueno, lo que nos dice es que el arancel va a ser ese arancel, digamos, va a ser de 15, un arancel que va a ser de igual a 5 unidades, perdón, que aumentaría, entonces el punto de inicio que tenemos, bueno, vamos a comenzar con lo mismo, la situación sin comercio exterior, ¿cierto? Para tenerla como referencia, vamos a tener este precio de 32 y esta cantidad de equilibrio asociada a 90, esto ya lo hicimos en uno de los ejercicios anteriores, entonces pues ya sabemos de dónde sale. Lo otro que vamos a tener, nuestro punto de inicio, o lo que vamos a comparar es con la situación con un precio internacional sin arancel, que era 26, que ya lo ensayamos, ya lo realizamos y calculamos los excedentes para ese caso. Em, entonces lo que va a hacer el arancel es que va a incrementar este precio y lo va a subir 5 unidades llegándolo a 31. Hay algo que es importante anotar en este y todas las gráficas hacia atrás, es que la gráfica no está en escala, principalmente para que se alcancen a diferenciar las áreas. Si se cambiara la relación de las áreas, por ejemplo este 32 lo bajamos acá más cerca del 31, no se va a ver tan bien. De pronto si algún curioso o alguno quiere intentar hacer un ejercicio de estos, graficándolo, ¿cierto? O sea, programándolo de cierta manera, no sé en qué software, no sé si maneja R de pronto, o si es capaz de implementarlo en Excel, o bueno, en alguna otra herramienta en la que pueda graficarlo, pues MATLAB, para mostrar las áreas que se puedan diferenciar, nombrarlas en cada uno de los casos, pues sería algo bastante chévere, algo bastante bien valorado, digamos, ¿cierto? Em, ¿Qué más? Entonces esto, bueno, va a aumentar en 5 unidades hasta 31 el precio, ¿cierto? Y vamos a ver cuál es el efecto de ello. Entonces, nosotros para el punto de partida, que era el punto de importaciones sin arancel, ya habíamos calculado unos valores, ¿cierto? Lo que nos decía que con ese precio las importaciones tenían este nivel, ¿cierto? La diferencia entre 120 y 70, ¿cierto? Que surgen, si recordamos, de reemplazar este precio de 26 en la función de oferta, ¿cierto? Y de reemplazar este precio de 26 en la función de demanda. Entonces, a ese precio tan bajo, menos productores están dispuestos a ofrecer y más demandantes están dispuestos a comprar. Este precio del arancel pues tiene el efecto obvio, que es que si sube el precio, pues debería reducirse la demanda y subir la oferta, como en efecto ocurre si buscamos la cantidad asociada a este precio de 31, reemplazando en la función de oferta, vamos a obtener este 87. Realmente acá está aproximado, tiene más decimales. Esto para que lo tengan en cuenta ahorita al momento del cálculo del excedente. Si tomamos 87 y en otro lado tomaron todos los decimales, pues podríamos obtener una diferencia. Y si reemplazamos en la función de demanda nos da 95. Entonces, bueno, ya tenemos nuestros valores, nuestros puntos de corte también el 5 de la función de la oferta y el 50 en la función de demanda, que es igual a lo que hicimos en los otros ejercicios. Calculemos los excedentes. Entonces, el excedente antes, ¿cierto? Ya lo teníamos, pero básicamente el excedente era toda la zona que nos reunía de A, B, C, D, E y F, es decir, todo lo que estaba por debajo de la curva de demanda y por encima del precio internacional sin el arancel. Ese era nuestro punto de partida. ¿Qué va a pasar en el segundo caso? En el segundo caso para nosotros, el precio va a subir hasta el nivel de 31. Lo quiere decir que al subirlo, toda el área C, toda el área D, toda el área E y toda el área F se van a perder y solo vamos a tener A y B. Podríamos dividir esa área A para calcularla de una manera, ¿cierto? Pero podríamos completarla con el área B y calcularla. Entonces se pueden hacer las dos cosas. En el archivo como en lo que se hizo en Excel, se hace el cálculo
para cada una de las áreas, ¿cierto? Pero también podríamos hacer el cálculo sencillamente con el del área A y B pues, con los valores que tenemos ahí. Es decir, sería algo como 50, ¿cierto? Que es el precio pues, el punto de corte por acá. Entonces vamos a calcular toda esta base acá hasta los 31, que es el punto con el arancel, ¿cierto? Entonces serían 50 menos los 31 multiplicado por este punto de acá, esta área, esta base me está diciendo que son 95, que sería el precio asociado. Cuando hay arancel, ¿cuál es la cantidad asociada? Que sería 95 por 95. Y pues eso dividido 2 nos da 902.5. Si nosotros miramos acá, pues este 902.5 es esto, es este 902.5, que sería equivalente a calcular separadamente las áreas A1, A2, A3 y B. Y que aparecería acá en el costado cómo calcularla, ¿cierto? Para que usted verifique si de pronto lo hizo de esa manera, usted puede hacer el cálculo. Ahora, respecto al excedente del productor, entonces tendríamos que volver. Inicialmente el excedente del productor era la suma era G, ¿cierto? Pues porque como el precio estaba tan bajo, el precio internacional en 26, el área era solo G. Sin embargo, si el precio sube, entonces claramente hay una mejora en las condiciones de los oferentes, ¿cierto? Obteniendo que el área nueva va a ser C más G. Igual acá también lo vemos, esto lo teníamos en el material de clase, C más G. Podríamos calcularlo nuevamente como C, C1, C2 y G y calcularlo, pero tendríamos que calcular entonces la diferencia ¿entre qué? 31, ¿cierto? 31 que tiene por acá, menos el 5, menos este 5, multiplicado por 87 dividido 2. Entonces, si hacemos eso así, entonces decimos que es 31 menos 5 por 87 dividido 2. Nuevamente, 31 menos 5 por 87. Todo eso dividido 2 me da 1131. Si nosotros observamos acá, no nos da eso, ¿cierto? Particularmente no nos da. Y eso es fundamentalmente porque en la gráfica pues tenemos el valor de 87. 87. Si tomamos el valor real, que es, me pasé, que sería 86.66667, pues ese nos va a dar, más cercano nos va a dar este valor de 1126, o sea, ahí está con el valor que sería el valor exacto, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, pero ese es el área. Podríamos calcular igualmente esa área como la suma de la área C1, C2 y el área G. Entonces acá tendríamos también C1, C2 y por acá abajo G, que ya lo habíamos calculado en algún momento este valor, particularmente el de G, lo habíamos calculado cuando hicimos el de precio máximo, ¿cierto? Entonces, bueno, acá podemos mirar al costado derecho cómo se calcularon para que usted vea si de pronto cometió algún error o de pronto pues identifica algo que de pronto se me haya pasado, ¿listo? Listo, ¿qué más tenemos? Ya tenemos el ingreso del productor, el ingreso del consumidor, pero en este caso, como hay algo que es una tasa impositiva, vamos a tener un ingreso también del gobierno, ¿cierto? Ese ingreso del gobierno, ¿qué vendría dado? Ah, pues muy sencillo, seguramente vendría. ¿Cuánto es lo que se importa cuando hay arancel? Que es esta cantidad que tenemos acá, que la identificamos, ¿cierto? Básicamente el área E, que viene dado porque la altura de 31 menos 6, que me daría igual al área del arancel, multiplicado por lo que se importa que es la diferencia entre 95 con 87, ¿vale? Nosotros podríamos calcular esa área ahí diciendo que eso es 5 por 95 menos 87, es un cuadrado, eso me da 40, que sería igual a este cuadrado. Ah, bueno, listo. Nos tendríamos exactamente el mismo inconveniente en este caso, y es que en la tabla de Excel estamos tomando el valor exacto y no el valor aproximado. Si lo hiciéramos sobre los 86, pues nos va a dar un valor un poquito más cercano ahí, que es este valor de 41.666. En el otro caso, si lo hacemos con el aproximado, nos da un valor de 40. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, ¿qué nos queda? Nos queda, ya calculamos los ingresos del gobierno, nos queda mirar cuál sería el excedente total. El excedente total
sería, pues sencillamente ya hemos hablado, la suma de los ingresos del consumidor, del productor y del Estado, ¿cierto? Que en el primer caso, cuando no había arancel, es esta suma, y en el segundo caso es esta. Entonces esto nos daría 2.175 y en el caso del arancel se observa una reducción a 2.070. Si calculamos la diferencia entre esos dos, nos da 104, que sería que la pérdida irrecuperable de bienestar que en el gráfico estaría asociada al área D y al área F, que pues sencillamente estaría calculada, pues haciendo el cálculo del área, tomando esta base acá de entre 87 y menos 70, ¿cierto? O bueno, tomando los decimales específicamente por la altura de 5, y en el otro caso 120 menos 95 con la altura de 5 también. Podríamos comprobarlo. Acá se calcula, confirmo, era D y E, que tengo las áreas D y F. Podría hacer el cálculo. Acá está con, pues, con todos los decimales, digamos, ¿cierto? Está con todos los decimales asociados. Resultado final, o qué es lo que observamos. Entonces, lo que observamos básicamente es que vamos a quitar esto ya por el momento, como las entradas en lápiz que teníamos. Y vamos a ver que en el caso de los consumidores, pues observan una reducción del bienestar, ¿cierto? Ese bienestar bajó, digamos, y me tiene que creer que es una flecha. En el caso del productor, ese bienestar subió, pues porque obviamente la industria lo que hace el arancel es proteger la industria, por así decirlo, darle beneficios a esos productores, que no necesariamente quiere decir que son más eficientes, ¿cierto? Vamos a tener el mismo caso en el que de los precios máximos, ¿cierto? En el que estamos protegiendo de pronto un poco la ineficiencia, ¿cierto? Pero pues en ocasiones puede ser apropiado de acuerdo a algunas situaciones. Por ejemplo, si usted tiene una industria nacional naciente o si es algo de seguridad nacional que al final termine rompiendo la capacidad productiva del país, pues usted puede tenerlo como una política de Estado. Los aranceles, como en efecto pasa en muchos países. Una pregunta ahí que alguno puede tener si vio el video y puede tener un bonus es mire más o menos la tasa de aranceles promedio en otros países y lo sube por el enlace habitual, ¿cierto? Entonces lo súbalo ahí, entonces diga, mire, yo comparé estos 5 países, entonces comparé si encuentra de pronto en la Organización Mundial del Comercio, bueno, cuál puede ser una tasa de aranceles, o si encuentra un mapa, alguna fuente que me le permita comparar el nivel de aranceles y observar cuáles son los países que más aranceles tienen y si eso guarda una relación con lo que promulgan de libre mercado o algo similar. Eh, Obviamente uno de los ganadores es el Estado que obtiene un aumento en lo que recauda. En este caso no es tan alto comparado con lo otro, pero fundamentalmente casi que todo el aumento se lo termina llevando el excedente productor. Eso depende mucho de la forma que tienen pues, las curvas, ¿cierto? Las curvas de oferta y demanda. Y también de la magnitud del arancel, por supuesto. Y finalmente lo que se observa es una reducción en el excedente total. Listo, eso es como más o menos lo que se tiene. Ya igual usted le queda si en algún momento quiere revisar, ¿cierto? Si quiere revisar como los cálculos o observar si de pronto cometió algún error o lo cometí de pronto, pues si lo identifica, bienvenido sea para corregirlo y hacerle la salvedad a todo. ¿Listo? Continuando y ya para terminar en el taller, entonces lo que teníamos eran algunas cifras, algunas preguntas relacionadas con indicadores. Entonces la primera la que le pedía era el PIB nominal. Entonces el PIB nominal, fundamentalmente eso, pues la búsqueda de eso era por cuentas nacionales en el DANE. Habían unas cuentas que son las cuentas anuales, hay otras que son coyunturales, que son cada 3 meses, pero no es el valor, porque ese normalmente no da valores, aunque alguno de ustedes me mostró que ahora las trimestrales también están dando un valor, pero que se requiere son las anuales. Esas anuales voy a buscar algo que se llama agregados macroeconómicos y voy a encontrar una sección que se llama PIB a precios corrientes. Cuando yo tomo eso, pues puedo tomar, está desagregado para todas las actividades, por todos los sectores económicos, todas las actividades, por algo que se llama SIU, que es una clasificación industrial uniforme, que de momento no nos va a interesar y posiblemente usted el otro semestre o cuando vea otro curso de economía lo va a ver. Y vamos a ver más o menos el valor a lo que ha crecido. Recuerde que este, como es un valor que es nominal, es decir, está en precios corrientes, tiene tanto un efecto precio como un efecto cantidad. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, ¿cierto?
La segunda pregunta es, ¿cuál sería el crecimiento económico en los últimos años? Entonces, el crecimiento económico es ir a buscar el PIB en algo que se llama, en la misma zona, en algo que se llama PIB en series encadenadas o PIB a precios constantes, que se llamaba también antes, a precios constantes, y es sencillamente lo que hacen es quitar, eliminar, restarlo el efecto precio, quitar el efecto de los precios según lo habíamos charlado en algún momento en clase. Busco igual en esa misma hoja de agregados económicos, busco donde está el crecimiento económico y lo que observo es más o menos la tasa a la que venimos creciendo en los últimos años. Y hasta el cierre de 2019 veníamos como en un periodo de aceleración, ¿cierto? Que nos estrelló la pandemia encima acá y nos cayó encima y pues obviamente eso ya va es reservado, pero pues es en general lo que viene para todos los países. Bien, otra de las preguntas era sobre IPC, que cuáles eran los grupos de gasto que más contribuían. Entonces, en esto es sencillo, era sencillamente en IPC para el año correspondiente, buscar el boletín o buscar el histórico de datos, ¿cierto? Y buscar para el cierre, entonces era buscar el boletín. Normalmente en la página, en la URL, le aparece algo como la fecha del boletín, ¿cierto? Si usted le cambia el mes y el año acá, por ejemplo, si yo quisiera el de abril de 2018, pues entonces sencillamente lo voy a poner ABR y voy a poner el 18 allí y pues me va a abrir el de abril de 2018 o lo puedo buscar por históricos, esa puede ser. En este caso, cuando yo busco el de 2019 y lo muestran por divisiones de gasto, entonces lo que vemos que el que tuvo una mayor contribución en puntos porcentuales, no lo veo acá cuál es el mayor, eh, creo que fue bebidas, transporte, por acá tenemos que Salto, fue uno de los que más subió, restaurantes, ¿cierto? Y esto hago alojamiento. Bien, eso es básicamente lo que se pediría. Eh, Básicamente lo que me está diciendo esto es que cada uno tiene una variación, pero de acuerdo al peso que tenga en el gasto. Recuerda que lo que tenían era una canasta y pues de pronto hay personas o la persona representativa gasta más en comida, digamos que fuera esto, que en transporte, suponiendo. Entonces, pues obviamente lo de comida debería tener la variación que tenga comida debería tener un peso mayor que la variación que tenga transporte. Eso es todo lo que estamos haciendo acá. Entonces me dice, si yo después miro cada variación multiplicado por el peso que tiene de acuerdo a lo que consume cada familia o que consumen las personas, voy a tener participaciones que son mayores. Este por acá es la participación, que es 3,8, pues que es el total, ¿no? Que es que no debería aparecer por allí, pero en esta ocasión les aparece que es el 3,8, que después que fue la inflación, se cierre a 2019. Bien, ya casi para terminar, entonces tenemos que el otro punto pedía sobre cómo había sido la evolución del desempleo en los últimos años. Entonces, si usted miraba el boletín de diciembre 19, nuevamente eso era algo que se llamaba mercado laboral, y en mercado laboral entrar a algo que se llamaba GIH, ¿cierto? Y conseguir ahí el boletín de mercado laboral. GIH, que significa la Gran Encuesta Integrada de Hogares, que le preguntan a muchos hogares periódicamente sobre cómo van en diferentes factores. Entonces, uno de los resultados que permite tomar es el desempleo. Lo que veíamos era que a diciembre de 2019 teníamos un desempleo cercano al 10,5, ¿cierto? Y pues que se ha mantenido casi cercano a ese doble dígito en los últimos años. Hemos estado ahí como más o menos fluctuando alrededor de eso. Por un momento alcanzamos a bajar, ¿cierto? Pero volvió a subir y que parece un desempleo más o menos un nivel de largo plazo. Si se viera una tendencia como que está oscilando alrededor de eso. ¿Listo? Eso era básicamente lo otro que teníamos era calcular la industria. Esto lo hacía por una encuesta que se llama la EMET, que nos la compartieron en clase, ¿cierto? Que era la encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial. Básicamente lo que dice es, le voy a preguntar a la gente de la industria y voy a preguntar por territorios, es decir, por ciudades. Lo que observamos era que hasta diciembre, pues había, lo que mostraba era de cierta manera una recuperación, ¿cierto? Se mostraba una recuperación, si bien es cíclica, pero más o menos veíamos una recuperación del sector más o menos luego de estar por mucho tiempo hacia abajo, que es congruente con lo que veíamos del PIB.
¿cierto? Con el comportamiento que venía del PIB antes de que pasara todo esto. La otra pregunta era relacionada con un, un indicador, indicadores líderes. Los indicadores líderes, lo que me dicen, entonces, bueno, los indicadores uno puede tener varios tipos de indicadores, un indicador rezagado, un indicador líder y un indicador coincidente. Yo estoy preguntando, les preguntaba por el líder, pero pues de una vez les voy a contar sobre los otros dos. Entonces, un indicador económico rezagado es uno que primero cambia la actividad económica o la economía y luego cambia el indicador. Por ejemplo, el desempleo. Se supone que se pierden empleos cuando las empresas experimentan niveles de producción bajos, ¿cierto? O sea, niveles de ventas bajos, ¿cierto? Pues no necesita tener tantos empleados y los echa. Si bien luego esos mismos niveles de empleados bajos, pues hace que la economía en su conjunto tenga eh, menos dinero y haga posiblemente que caiga la actividad económica, pero en primera instancia el empleo responde a lo que es una variable respuesta a el cambio en la economía, a un cambio en el nivel de la actividad económica. Un indicador coincidente es uno que se mueve al tiempo, por ejemplo el consumo de energía eléctrica, ¿cierto? Pues se supone si aumenta el consumo de energía eléctrica, uno pensaría, bueno, inicialmente bajo este contexto en el que estamos, o sea, dadas las condiciones actuales de tecnología, que también aumenta el PIB. O sea, los dos se mueven en el mismo sentido. Pero uno puede tener también un indicador líder. Y un indicador líder es uno que se anticipa. Por ejemplo, la cartera crediticia o, por ejemplo, los despachos de cemento. Si uno piensa que se está despachando cemento, entonces podría pensar que la actividad constructiva va, o por lo menos en ese sector específicamente. El consumo de internet. eh, bueno, de momento se me ocurren esos. Esos indicadores líderes se considera que son buenos predictores de la actividad económica, ¿cierto? Eso es tomado de un artículo, bueno, realmente de otro paper, pero la idea general sale en este artículo de Rosso, que es un nuevo enfoque para la construcción de un único indicador líder. En el DANE hay uno que se llama LICE, que es el índice de seguimiento de la economía, y en la que cogen todos esos indicadores líderes y los meten en una licuadora con algo de componentes principales, que es una técnica estadística o bueno, con otra un análisis factorial o de descomposición y lo vuelven un único indicador que más o menos se debe comportar en el corto plazo igual que la actividad económica. Finalmente, ya la última pregunta que teníamos era dar argumentos a favor y en contra del comercio. Ya esto algo lo habíamos hecho en otro taller, entonces hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente y no se han producido. Eso quiere decir que ayudar a que baje el precio, ¿cierto? eh, Pueden haber mejores condiciones para consumidores o productores y lo que hace es equilibrar esa escasez, de cierta manera regular el precio para que no haya abusos también, ¿cierto? En contra, entonces uno de los argumentos es, dice, mire, todos esos productos que llegan de China, por ejemplo, al final es un trabajador colombiano que no contrataron, entonces eso nos va a generar desempleo. Otra es, esos productos tienen una huella ambiental o lo que exporta, ya lo hemos visto, puede afectar el medio ambiente, dañarlo, ¿cierto? El otro es que nos hemos concentrado en la exportación de materias primas, ¿cierto? Lo otro es la enfermedad holandesa y es cuando sobre todo se da con productos de materias primas, con bonanzas, y es que si aumentan mucho las exportaciones, por ejemplo, de petróleo, acá nos pasó de cierta manera, las exportaciones de petróleo, entonces, esas exportaciones de petróleo, ese aumento de las divisas, lo que hace es empeorar las condiciones. O sea, si entra mucha divisa, lo que usted va a observar es una revaluación de la moneda local, ¿cierto? Pues porque hay más abundancia de dólares. Y eso va a hacer más caro los productos nacionales frente a otros. Eso puede afectar de cierta manera. Y aparte, normalmente se comienza a ver una migración de recursos desde sectores que estaban antes hacia ese sector minero energético porque es el que está trayendo recursos. Cuando la actividad de explotación petrolera acaba, pues porque en algún momento va a acabar y esos recursos son limitados y son cíclicos, en ocasiones la producción está baja porque también está asociada a un precio internacional, pues sencillamente se acabó la industria local porque los recursos de esa industria pasaron a los de la industria petrolera y cuando esa se acabó no hubo nada. Otro es que en algunos países hacen subsidios que no son justos y eso se llama como un dumping, ¿sí? Como dumping es contrabando, pero es como un dumping tributario ahí porque
ponen aranceles altos para que no puedan entrar. Y el otro que quedó mal escrito por acá es, en algunos productos pueden haber cosas como la seguridad alimentaria, es que por más que podamos traer arroz barato de otro lado, deberíamos seguir produciendo arroz porque en algún momento nos pueden cortar el flujo afuera y no tendríamos soberanía alimentaria, no estaríamos seguros, tendríamos que pedir de otro lado que nos envíen alimento y pues eso es muy riesgoso pues para la población, ¿cierto? Eso es algo, una consideración que deberían tener. Bien, eso es todo, ese era el último punto, la última pregunta del taller. Si tienen alguna duda o si identifican algo, pues por favor me dicen, estoy atento a sus comentarios. Chau.